Bienvenidos nuevamente a estas reuniones rutinarias de los comités sectoriales de Benamérica. Para hoy tenemos una exposición realmente de gran oportunidad, que es sobre la Venezuela Tierra de Gracia. La doctora Sari Levy nos los va a presentar. Sari me dijo, bueno, es muy fácil, miembro del comité redactor de el programa de Tierra de Gracia. Sari Levy, como sabemos, es especialista en macroeconomía y economía en general. Entonces, por supuesto, ya quizás le va a hacer el enfoque de la, el ángulo económico a este Venezuela Tierra de Gracia. Dicho todo esto, damos las gracias a Sari por su colaboración y su ayuda y estamos en tus manos. Bueno, muchísimas gracias a todos ustedes por permitirme este micrófono y compartir nuevamente algunas ideas asociadas al Plan Venezuela Tierra de Gracia, que aunque hemos tratado de socializarlo lo más posible, siempre quedan como inquietudes de volver a reconocer hasta dónde lo conocemos, etcétera, etcétera. Como acaba de decir Gonzalo, pues efectivamente mi área de menos ignorancia es únicamente la economía, así que van a tener un sesgo en ese sentido y voy a tratar en lo posible, en la medida que voy avanzando en la conversación, y por favor siéntanse libres de tratarla así, de considerar elementos de otras aristas que son definitivamente igualmente importantes. Entonces, bueno, como les decía, el Plan Venezuela Tierra de Gracia fue concebido además de a partir de un conjunto de principios y valores que tienen que ver con una economía, un Estado republicano, democrático y con libre mercado. Pensado fue para sacar del foso, para decirlo de alguna manera, donde está el país, pero además pensarlo más allá de una recuperación, es decir, pensarlo a partir de sus propias potencialidades, porque nosotros tenemos un conjunto de potencialidades enormes y muchos elementos han impedido que hagamos buen uso de los mismos para llegar al nivel que podríamos estar. No cabe duda que este siglo ha sido particularmente desastroso y yo no puedo dejar de destacar inicialmente todo lo que ha significado la erosión o la destrucción de la institucionalidad. Es decir, el fin del Estado de Derecho, de los derechos de propiedad en particular para la economía, eso es algo así como quitarle el piso sobre el cual se monta toda la dinámica económica, puesto que sin derechos de propiedad la incertidumbre se dispara, la inversión se cae y bueno, en fin, todo realmente se desmorona. Pero además un conjunto de políticas que tienen que ver con controles. En algún momento yo decía que en Venezuela estaba prohibido producir y quien se arriesgaba a hacerlo como actividad ilegal, pues tenía que pasar por sanciones, regulaciones, precios, controles de precio, de tipo de cambio, continuas inspecciones, certificaciones, etcétera. Entonces, realmente la dinámica productiva se fue además centralizando en manos del Estado. Ya de por sí nosotros teníamos una actividad, la más importante del país, como es la petrolera, en manos del Estado, pero con el conjunto de confiscaciones el espacio de acción pública fue cada vez mayor. Hoy en día hablamos de más de 900 empresas en manos del sector público, 600 de ellas a nivel de la administración central y el resto, las 300 y algo, en manos de los gobiernos locales. Entonces, démonos cuenta del aparataje del cual estamos hablando, más allá de que su funcionamiento ha sido desastroso, porque ninguna de estas empresas ni genera producción ni genera beneficio, lo único que genera son costos, pérdida, depreciación de equipo, además de que naturalmente hay que cumplir con la nómina
mensualmente. Entonces es un peso muerto que carga la administración pública y que tienen que cubrir los contribuyentes, porque vamos a estar claros, para pagar todo, simple y llanamente, pues tenemos que los venezolanos poner nuestros impuestos y utilizar los resultados de nuestras exportaciones, en este caso petroleras, también para cubrirlas. Entonces, por eso que nosotros no vamos a tener inversión pública, sino gasto público. Y lo digo en ese sentido para separar lo que es una inversión que debidamente deben hacer los estados para sus ciudadanos frente a lo que hemos tenido en el último tiempo. Obviamente esto llevó a un colapso de la economía venezolana, pero todo este elemento institucional subyacente ha generado lo que llamamos incentivos perversos. Es decir, no conviene producir, no conviene molestarse en invertir y tomar el riesgo. Y por eso es que nosotros hablamos de una economía extractiva, expoliadora, que es lo que ha habido en el último tiempo. Simultáneamente, esto, junto con la falta de derechos civiles y políticos, los problemas económicos, las persecuciones, pues definitivamente generó una migración importantísima, debilitando, digamos, la calidad y la cantidad de mano de obra con la cual hoy en día contamos en el país, sobre todo la calificada. Y bueno, naturalmente esto ha seguido avanzando hasta que ha habido una total captura del Estado por estos grupos ilegales. No voy a entrar en detalles si son solamente narcotraficantes, lavadores de dinero, terroristas. Lamentablemente tenemos todo ese collage involucrado en el país, además de un conjunto de relaciones extremisféricas que nos han llevado a ser catalogado de país forajido, por lo menos. Entonces, somos un país fallido internamente y forajido internacionalmente. Y, ay, ¿qué pasó aquí? Como siempre, Murphy y yo. Entonces, ¿no? Sí. Bueno, entonces este deterioro profundo o esta economía en catástrofe, como la llamamos, pues ha deteriorado las condiciones de vida de la población. Y bueno, hoy en día cuando hablamos de pobreza, hablamos de desnutrición, hablamos de, de un conjunto de enfermedades endémicas que creíamos superadas, que han vuelto a renacer. Hoy en día hablamos de tuberculosis continuamente cuando sabemos que eso es producto profundamente de esa debilidad del sistema inmunológico que pueden tener las personas desnutridas. Hace mucho tiempo que no se hacen verdaderas inversiones ni en salud, ni en educación, ni en infraestructura, ni en vialidad, pero es que no se hace en electricidad, no se hace en el área de aguas servidas ni de agua potable. Entonces, bueno, esta catástrofe, y vuelvo a insistir, nuestra idea es transformar esta catástrofe en prosperidad. Y aunque parezca mentira, Venezuela tiene muchísimos elementos para apalancarse, para que este cambio se realice. No solamente estoy hablando de los recursos naturales, que son enormes, pero eso sí, hay que hacer los cambios institucionales necesarios y hay que evaluar la dinámica público-privada y en términos generales las dinámicas sociales de otra manera. Y bueno, eso es lo que nos va a permitir transformarnos de ser un riesgo geopolítico y geoestratégico a nivel hemisférico que hoy somos en un, digamos, espacio que vuelva a ser un centro de paz. Nosotros fuimos ejemplo de democracia en América Latina y hoy en día, en cambio, somos exportadores de ilegalidad. Entonces, definitivamente que eso hay que cambiarlo y se puede cambiar. Otra vez. Les ruego me disculpen nuevamente. Ya vi lo que estoy haciendo. Y bueno, la visión es, como les digo, convertir al país en una nación próspera y de libertad, porque
si algo hemos aprendido los venezolanos es el valor de la libertad, que es ese principio que a veces damos por sentado, es ese valor que creemos que cuando lo tenemos no vale nada, pero cuando lo perdemos nos damos cuenta de que es insustituible. Y bueno, ese es el primer elemento, volver a ser una república moderna, democrática, abierta, y volver a ser una república en el buen sentido de la palabra, con separación de poderes, balances entre ellos, lo que llamamos accountability, el dar cuenta, la transparencia necesaria, no solo en el manejo de los fondos públicos, que ya de por sí es importante, sino en todas las decisiones públicas. Y los principios que guían Venezuela Tierra de Gracia son justamente libertad, subsidiariedad del Estado frente a la acción privada, libertad de los mercados, sostenibilidad, meritocracia, justicia. Y cuando ponemos federalismo y descentralización los ponemos juntos porque hay una diferencia naturalmente en ser un Estado centralizado que descentraliza decisiones a ser un Estado federal. Y por supuesto tenemos que apostar por la innovación, no solamente para repetir lo que hicimos en el pasado, sino para proyectar lo que podemos hacer en el futuro. Y solidaridad, porque siempre hay alguien que se nos queda atrás y no podemos permitir que eso siga siendo así. Y naturalmente en este momento, esa gente que se ha quedado atrás es un enorme porcentaje de la población venezolana. Entonces, los objetivos del Plan Venezuela Tierra de Gracia fueron resumidos en tres: libre desarrollo del individuo, porque el objetivo, el plan gira alrededor de la persona, no es la riqueza de las naciones, no es la dinámica del Estado, es la persona, la calidad de vida que le damos, la dignidad que le proveemos, cómo logramos garantizarle sus derechos humanos, civiles, políticos, económicos. Para mí la libertad es una sola y no importa la arista desde el cual la veas, no son muchas libertades, es una sola libertad. Nadie puede estar parcialmente sano, o estás sano o no lo estás, pero puedes tener falencias en algunas dimensiones frente a otras. El segundo elemento tiene que ver con la subsidiariedad, pero también con un Estado que sirva a su ciudadano y que no se imponga, porque lo que hemos tenido en el último tiempo es un Estado que te da concesiones graciosas, cuando es el ciudadano el que es el verdadero soberano. Y por supuesto, en la dinámica de mercado hablamos de un libre mercado que favorezca la cooperación, la innovación y la prosperidad. Son seis pilares que desde el punto de vista de política se apoyan. Unas tienen que ver con la política, con la coexistencia, la estabilización expansiva, que me escucharán más hablar desde ese punto de vista económico, crear una sociedad de oportunidades que permite inclusión, pero también movilidad social con un fortalecimiento de las dinámicas de las clases medias, que eso fue lo que nos dio el dinamismo que tuvimos a comienzos del siglo XX, un desarrollo de una economía sostenible, sustentable, la reintegración de Venezuela al mundo democrático y evitar esos malos amigos de los cuales hoy en día nos hemos aliado, y por supuesto la seguridad tanto del ciudadano como del territorio nacional. Si yo tuviera que poner 5 áreas de acción rápida, pues la primera que siempre voy a poner es la de seguridad y soberanía. Definitivamente necesitamos retomar el control del territorio nacional, asegurando la seguridad de la vida de las personas y sus activos. Pero rápidamente nos damos cuenta que para que eso sea sostenible requerimos un piso institucional que funcione. Y eso es lo que hemos llamado las nuevas reglas del juego, donde, como les decía anteriormente, que haya separación de poderes, Estado de Derecho, independencia judicial, control de la corrupción y estabilidad política. Y tenemos que tener un Estado que se reorganice y adquiera un tamaño racional y logre una dinámica que responda al ciudadano. Obviamente que hay que desarrollar oportunidades sociales, y con oportunidades sociales
Lo que estamos hablando es de salud, de educación, pero también de servicios básicos, de bienes públicos en términos generales, para que favorezcan la movilidad social. La economía, ya hablaremos un poquito más adelante, obviamente que la idea es promover el crecimiento, la prosperidad, la competitividad de sus mercados en un entorno medianamente estable, porque no existe tal cosa como un mercado totalmente estable, eso sería una línea muerta, siempre tenemos ciclos y movimientos, pero tiene que ser un mercado que sea capaz de atraer la inversión, porque es la única forma que podemos crear buenos empleos o estimular a nuestros ciudadanos a que abran sus empresas. Y por supuesto, como les decía también anteriormente, tenemos que apoyar a las poblaciones vulnerables, sea que estemos hablando de niños, madres embarazadas y adultos mayores, tercera y cuarta edad, porque ya no es solo la tercera edad. Tenemos que retejer, o mejor dicho, crear, porque en este momento no existe un sistema de pensiones que permita que después del periodo laboral la persona tenga la posibilidad de retirarse y vivir el resto de la vida con dignidad. Obviamente, cuando decimos estas cosas, todos podemos decir, bueno, estamos de acuerdo en todo, pero la verdad que cuando entras en los detalles, a veces te das cuenta que no estás de acuerdo en todo. Y en ese sentido, lo que sí estamos de acuerdo es que Venezuela necesita crecer. Nosotros llamamos al plan que guía la economía como de estabilización expansiva. Y debo reconocer que yo fui casi que la que le puso ese nombre. Yo hoy en día, si ustedes me preguntan, le diría que me equivoqué, porque yo no creo que necesitamos una estabilización expansiva, sino una expansión estabilizadora. ¿Y por qué digo eso? Porque no es un juego de palabras. Venezuela está tan en el foso que lo primero que necesita es crecer y necesita crecer a tasas importantes por un tiempo importante que permita que podamos suplir a la población venezolana de sus necesidades. Y cuando les hablo de crecer, obviamente, no puede ser de manos del Estado que está quebrado. Y ahí es donde entra la lógica natural de la participación del sector privado. Si no logramos que el sector privado invierta, estaremos hablando de mantener a un país en niveles sumamente bajos, siempre, como digo yo, rayando en el hambre y la pobreza. Entonces, el plan tiene que ofrecer digamos, un entorno legal que baje la incertidumbre, pero no puede garantizar más que reglas de juego claras al sector privado. Y el sector privado tiene que asumir los riesgos de inversión y lograr los beneficios que eso le dé. No podemos seguir con la lógica de los subsidios que en el pasado hubo, no podemos seguir con la lógica de tasas preferenciales para todo porque no hay un Estado que lo puede cubrir. Pero lo que sí hay es la posibilidad de generar un ambiente abierto, dinámico y competitivo. Y creo, y es lo que hemos recogido de casi todos los sectores, que muchos de ellos lo que te dicen también es, bueno, déjame trabajar. Y déjame trabajar significa justamente poner reglas de juego claras, pero también desregular ciertas cosas. No puede ser que cada vez que tienes que entregar una mercancía, te tienen que sellar una guía y decirte a dónde vas a entregar la mercancía. Realmente, como digo, en Venezuela está prohibido producir y está prohibido decidir a quién le vendes. Entonces, hay que abrir todos los sectores productivos al sector privado, hay que hacerlos competir debidamente. Lo que hay que privatizar hay que hacerlo de forma transparente y competitiva y por supuesto se harán políticas que permitan, porque no todos los sectores son iguales, no es lo mismo el sector turismo que el sector de agro, que el sector de minería, etcétera. Cada uno tiene sus regulaciones particulares, pero sí hay que establecer un marco común que permita mostrar al inversionista que tenemos reglas de juego claras y estables. Ahora, para que esto se sostenga en el tiempo, tenemos que tener también
una dinámica que favorezca la innovación. Y yo en este sentido, como persona que también ha estado vinculada a la universidad, no puedo dejar de señalar que esto me parece medular. La relación, lo que yo llamo el trípode universidad, gobierno, empresa, es algo que se dice, se pone en blanco y negro en muchas cosas, pero no se concreta. Y hasta que nosotros no logremos dinamizar la triple hélice, como se le conoce, definitivamente podremos generar empleo, pero de baja productividad. Y la idea de la innovación es generar productividad. Y de ahí la importancia, y por eso es que ustedes ven que yo pongo innovación en el área económica, no la pongo en el área educativa. Y es por eso, no significa que la investigación profunda no vaya a estar de mano de las universidades, como siempre está, aunque también hay muchas investigaciones que hoy en día hace el sector privado, pero quería destacar este punto. Y desde el punto de vista macroeconómico, ya les he hablado del arreglo institucional, de la adecuación de la estructura y tamaño del Estado, pero tenemos que lograr políticas fiscales que logren bajar el déficit fiscal, minimizarlo lo antes posible para que no haya monetización de ese déficit. Porque al final los bancos centrales monetizan el déficit por presión fiscal. No es que lo hacen porque un día amanecen de mal humor y empiezan a imprimir la maquinita, es porque hay una presión fiscal. Y desde el punto de vista cambiario hemos planteado mantener el esquema bimonetario. ¿Por qué? Porque ha sido el elemento que permitió establecer, y más en este momento que tenemos estas presiones inflacionarias y estas expectativas inflacionarias tan elevadas, ha sido la divisa la que ha logrado cierta calma, hacer cierto cálculo económico y es lo que también nos va a permitir atraer inversiones. Obviamente que hay que entrar en un plan de reestructuración de deuda el primer día con los organismos internacionales y en ese mismo momento está previsto que no es que solamente me voy a dedicar al área financiera, es que a la par que voy reestructurando la deuda, estoy solicitando apoyo para la ayuda humanitaria compleja. Esto podrían ustedes verlo desde el punto de vista de inversión social, pero la he puesto aquí porque junto con la reestructuración de la deuda, este plan está concebido de forma paralela. Es decir, no es que nos vamos a estabilizar y luego vamos a atender a la sociedad, sino que lo vamos a atender en paralelo y quizás antes, porque de lo contrario no podríamos mantener la estabilidad social. Eh, por supuesto que para todo el tema de la expansión, además del elemento institucional, la inversión en el sector, en lo que es la infraestructura y los bienes públicos, se requiere una privatización que, como ya les dije, debe hacerse de forma transparente y competitiva y tratar de tener la mayor cantidad de políticas horizontales de competencia, de regulación, innovación y desarrollo. Ahora, todo esto simultáneamente también, sobre todo en lo que tiene que ver con servicios básicos, también está previsto un plan masivo de inversión de mano con apoyo de los organismos, una parte con los organismos multilaterales y otra parte privada. Y bueno, tratar de que esta activación de la producción nacional tenga la capacidad de conectarse con las cadenas globales de producción, porque es la única manera también en el mismo momento que estás produciendo de ir generando recursos por exportación al país. Y bueno, ustedes me han escuchado hablar de lo que fue el Upside Venezuela, que fue un conjunto de actividades que no quisimos revisar como para mostrar el potencial que tiene el país en actividades intensivas en energía, en constructoras de capacidades y lo que llamamos una economía diversificada, porque son muchos los sectores en los cuales se puede invertir y solamente hicimos un ejemplo de ellos, buscando los sectores que tenían potencial limitado, establecer en cada uno de ellos las reformas que se requerían
identificar los modelos de negocio que se podrían abrir para luego cuantificar ese tamaño de mercado potencial. Ese tamaño de mercado se calculó a 15 años, se le calculó su valor agregado, descontado una tasa de riesgo de 10% interanual, y así fue que desarrollamos el modelo de estas 12 actividades productivas que nos daba un total de 1.7 trillones. Este elemento ha llamado mucho la atención a inversionistas internacionales y a algunos privados, porque muchas veces no nos damos cuenta del potencial económico que se pierde por estar en este momento en una tiranía que no permite el desarrollo productivo. Y entonces esto se puede lograr perfectamente en 15 años, definitivamente implica un esfuerzo de inversión constante, de crecimiento constante importante, pero es perfectamente realizable. Ciertamente vemos a Venezuela, si yo tuviera que vender a Venezuela a nivel global, yo lo pondría como un caso de inversión de alta tasa de rentabilidad en un momento en que las tasas globales también están un poco estancadas y donde inclusive la política del nearshoring hemisférica nos podría ayudar sustancialmente. El tema de la energía es un tema muy importante en el caso venezolano, no solamente por petróleo, nosotros tenemos energía verde, nosotros tenemos un potencial hidráulico importante y tenemos la posibilidad de alrededor del tema energético desarrollar una capacidad de innovación y tecnológica importante. Y bueno, simplemente siempre cierro señalando que los primeros que estén en esta cola son los que más se van a beneficiar, pero definitivamente para que este potencial se concrete se requiere una Venezuela democrática. Entonces, yo cierro acá porque ya he hablado bastante y quedo a la orden para cualquier cosa que yo pudiera responder o inquietud que les surja. Muchas gracias. Gracias, Sari. Excelente resumen, excelente visión de helicóptero de qué nos ofrece o qué busca el Plan Venezuela Tierra de Gracia. Tenemos ya dos manos levantadas. Yo sugiero, no sé si tenemos tres ya. Vamos a ver estas tres y contestas y después vamos de tres en tres para por lo Perfecto. menos que quepa todo el mundo. Tenemos ya cinco manos: Eduardo Betancourt, estoy yo mismo, George Cancoff, Vladimiro Mujica y Jorge Baral. Adelante, Eduardo. Sari, buenos días, excelente la exposición. Gracias, Eduardo. Mira, Sari, uno de los 9 pilares que ustedes están contemplando es la meritocracia. Y en ese sentido te voy a preguntar, porque en la reunión de coordinadores pasada se acordó formar un grupo en América para revisar el tema de la meritocracia y hemos estado trabajando en eso y quisiera saber primero quiénes han trabajado ese tema en el plan Tierra de Gracia para ver si los contactamos y lo segundo, si sabes qué contempla ese pilar. Gracias, Eduardo. El segundo al bate soy yo. Sari, hablaste de la separación de poderes como imprescindible para crear un Estado democrático. Todos conocemos pues los tres poderes clásicos. En la Constitución del 99, y no fue casualidad, se venía trabajando de mucho antes el poder moral. Ya Bolívar lo había propuesto, ¿no? Y se constituyó también el poder electoral por todos los problemas electorales que siempre han habido. Mi pregunta va sobre la cenicienta de los tres poderes, el poder judicial. Poder judicial, en la democracia que tuvimos, fue una cenicienta, muy pequeño al lado de los otros dos poderes. Y de hace 500 años, como más de uno ha dicho, o sea, toda la conquista, siempre la parte judicial ha sido la parte más coja de ese tipo de poderes. Mi pregunta es, dentro del plan, ¿qué podemos hacer con el Poder Judicial para que tenga la misma autonomía y sobre todo el mismo poder que los otros dos poderes? George Cancoff, adelante. Micrófono, George. Eh, eh, sí, verdaderamente una presentación muy interesante. Hemos visto varias, esta es una presentación completa que verdaderamente
está bien concebida, ¿no? Ahora yo tengo un par de preguntas. Una es si esto ha sido compartido con el resto del mundo político, y hablo de los políticos que todavía no se han pasado, o de la oposición que todavía no se ha pasado al régimen, es decir, si han tenido contacto con alguna gente que verdaderamente puede ayudar no solamente al partido pues de 20 Venezuela, sino esto debe ser algo integral. Y mi segunda pregunta es, para mí una de las cosas más importantes y complicadas van a ser los primeros 100 días. Ahí vamos a tener que contar con las Fuerzas Armadas, vamos a tener que contar con las fuerzas policiales, con todas aquellas fuerzas que puedan evitar de que haya un desorden total en esos días. De manera que los primeros 100 días van a ser unos días críticos, y quisiera oír tu opinión si hay algo, si se puede decir, yo sé que hay mucha información que es confidencial, si hay algo que verdaderamente ustedes han contemplado para evitar que se forme un desorden y un caos en el país. Contesto esas tres. Sí, Ok, sobre meritocracia, Eduardo, justamente uno de los elementos, sobre todo para el área de la administración pública, es una reforma a la ley de administración, a la ley orgánica de administración pública, donde realmente tengamos servidores públicos y no empleados públicos. Y eso es muy importante. Realmente a veces uno no se da cuenta de lo que puede significar ese cambio de palabrita. No es lo mismo ser un servidor público que un empleado público. Y esa ética de servidor público hay que formarla. Y hay que formarla, pero hay que recompensarla también. Entonces, eso lo trabaja otro grupo, debo reconocer, no soy yo. Yo te puedo averiguar exactamente quiénes son las personas que están trabajando eso, pero quería decir lo siguiente, el mérito no solamente es en la administración pública, es en todos lados. Y el mérito se fomenta cuando tú tienes también una sociedad transparente y sin corrupción, porque entonces tu trabajo es la que te lleva a lo que llegas en la vida y no pues los caminos verdes inapropiados. Entonces, el control de la corrupción es un piso para que de verdad sea el mérito lo que estimule la dinámica social. Y ahí también hay una parte que tenemos que, digamos, tenemos que evaluarnos como sociedad de por qué no castigamos socialmente la corrupción, porque en algún sentido se la premia. Y lamentablemente es así, porque el que llegó a cierto nivel económico compra indulgencias. Entonces, no hay un castigo social a la corrupción. Y eso es algo que quizá deberíamos pensar, y aquí lo digo sin mayor conocimiento sobre este tema, pero quizás hasta una campaña de formación cívico-ciudadana sobre el costo que representa la corrupción, cómo corroe los cimientos de la confianza y de las dinámicas humanas. Sobre el tema del Poder Judicial, bueno, yo siempre he dicho que el Poder Judicial debería ser el que prime y logre ese equilibrio entre el poder legislativo y el ejecutivo. Y esa es, digamos, la teoría de esos tres poderes, más allá que existe el moral y el electoral en nuestra constitución actual. Pero es que cuando tú tienes un Estado donde puede vivir sin el beneficio de la calidad de vida de sus ciudadanos, como nos pasó por tener un sector público que era el generador de los mayores ingresos, lo que se llama en economía un Estado impropio, el rent seeking corroe las bases de esa independencia
del Poder Judicial, porque es el Ejecutivo quien tiene todo el poder, porque tiene la chequera. Entonces es muy fuerte el poder. Y el ciudadano es el último en la cola, porque si la Cenicienta queda de tercero, el ciudadano se pone en la cola del noveno. Entonces ahí es donde el ciudadano realmente desaparece. Entonces yo creo que parte del rescate, y por cierto, uno de mis dolores de cabeza es el rescate del Poder Judicial. Yo nuevamente ahí también tengo que decir, yo no estoy metida en esa área. El Poder Judicial a mí me parece que es indispensable para todo, porque si yo quiero cambiar las reglas del juego del país, lo primero que necesito es un Poder Judicial que me reforme las leyes, un Poder Legislativo que actúe de otra manera, en fin. Sabemos que estamos en una situación muy particular cuando nos toque llegar y hacer los cambios. Pero en ese sentido, el Poder Judicial es uno de los elementos más importantes a atender el primer día. Y al señor Cankov tengo que decirle que sí, hay un plan de 100 días, hay un plan incluso de 100 horas, un plan de 100 horas que es de toma y control, porque definitivamente no queremos perder lo que tenemos en las instituciones, ni en los activos físicos, ni en los activos financieros, ni en los activos digitales. Y hay un plan de 100 días, sí, definitivamente. Ahora, ¿cómo definir qué se va a hacer en ese plan de 100 días? Bueno, hay varios escenarios y los escenarios, por supuesto, dependen de cómo se dé la transición. Y lamentablemente yo no tengo esa bolita de cristal, no sé cómo se dará eso en el momento que se dé y cuando se dé. Y eso va a ayudar también a que la transición sea más o menos suave, por ponerlo de alguna manera. Ahora, eso no quita que también yo debo decirlo, nosotros podemos pensar que van a haber grupos que van a atentar contra el cambio, pero también siento que hay una ciudadanía altamente mayoritaria que va a favorecer. Entonces, yo creo que ambos elementos hay que ponerlos en la ecuación. Ahora, nuevamente, este es otro departamento. Este otro departamento no me toca a mí y no quiero quitarme responsabilidades, pero hay gente que está trabajando en eso. Es lo único que les puedo decir. Excelente, Sari. Tenemos dos personas más en el orden de palabra, Vladimiro Mujica, presidente de Benamérica, y por supuesto él tendrá algunas preguntas de mayor trascendencia, porque él también ha estado involucrado en todas estas cosas, y el profesor Jorge Baral de la Universidad Simón Bolívar. Adelante, Vladimiro. Perdón, Gonzalo, yo le hice dos preguntas a Sí, Sari. me dijo que sí, lo habíamos socializado el plan con otros grupos políticos. Definitivamente que sí, olvídese que Venezuela, digamos, Venezuela es tierra de gracia, se ha hecho con la participación de miles de ciudadanos y definitivamente todos los partidos políticos están al tanto. Unos están más cercanos, unos están menos cercanos, eso no se lo voy a negar, pero es un plan que se ha socializado y justamente en la dinámica del binomio Edmundo-María Corina Machado, pues eso se ha socializado aún más. Ok. Vladimiro, adelante. Hola, Sí. hola Sari, hola a todos. Eh, por supuesto, me alegra mucho que estés con nosotros y que hayas podido avanzar esta presentación. Yo, de hecho, le insistí mucho a Gonzalo en que pudieras estar con nosotros nuevamente. Sé que en algún otro momento lo hiciste. Así que, bienvenida. Mira, dos cosas. Una que tiene que ver con tu presentación específicamente y que en verdad lo hemos discutido varias veces con Juan Carlos y contigo y con Benjamín Sharif y con otra gente, pero lo voy a tocar aquí porque me parece importante que lo compartamos, no porque sea una pregunta nueva para ti. A mí me sigue haciendo mucho ruido que la palabra conocimiento no está en el plan Tierra de Gracia. No existe. ¿Okay? Entonces, todo se lo asocia con el aspecto de innovación. Resulta ser que inclusive en las democracias,
las naciones más desarrolladas, se entendió desde hace mucho tiempo, especialmente en áreas como inteligencia artificial, el desarrollo de computadores, etcétera, que cuando se disociaba la parte de producción de conocimiento de innovación, entonces, por ejemplo, Japón desplazó a los Estados Unidos en materia de semiconductores. Y lo desplazó porque es una industria que apenas se hace un avance importante en el tema de conocimiento, se convierte inmediatamente en un área de inversión estratégica. Entonces, ¿qué pasa? Que Intel, que fue la empresa decisiva para restablecer un poco la influencia norteamericana de los Estados Unidos en el tema de computación, fue esencialmente fundada por la iniciativa de 2 premios Nobel en física, de gente que entendió que si tú no inspirabas el conocimiento, tampoco tenías innovación. Entonces, a mí esa disociación me preocupa, y yo sé que tú eres universitaria y sé todo lo que has dicho, pero yo lo he dicho en varios sitios, lo digo aquí ahora, que conocimiento debe ir conjuntamente con innovación. Y que entonces tú puedes tener todo lo que tú estás diciendo respecto a la influencia de la innovación en la industria, en la recuperación de la economía, etcétera, pero no tienes ese sesgo de que estás concentrándote en uno de los, tú mencionaste la hélice, bueno, el triángulo. Nada, eso es una preocupación. Yo la he expresado en varias oportunidades y la voy a seguir expresando a ver si en algún momento conseguimos que se modifique el texto para incluir la palabra conocimiento. Esa era la pregunta específica respecto a tu preocupación, a tu presentación. Luego viene la otra, que tú la tocaste de pasada y que es una gran preocupación, por supuesto, que todo lo que tú mencionaste está condicionado a los términos de la transición. Ayer, por enésima vez, salió otro artículo, esta vez un artículo de Víctor Álvarez, de tu comunidad de economistas, pero de la del otro lado, señalando un tipo de transición que mucha gente está manejando también. Entonces, por supuesto, nosotros no queremos eso, esa transición que se describe allí. Pero el tema de la transición no está solamente en manos de María Corina y del mundo y de todo este movimiento, sino que está en manos de muchos otros factores. Entonces, quería unos comentarios tuyos genéricos sobre el tema de la transición, que ya lo hemos discutido en otras oportunidades. Gracias, Sari, y excelente presentación. Gracias, Vladimiro. Jorge Baral, adelante. Bueno, buenos días a todos. Gracias, Sari, gusto en verte. Debo advertir que yo no me puse de acuerdo con Vladimiro para decir lo que voy a decir, pero estamos bastante Qué en línea. bueno, un USBista al ataque. O sea, no te voy a pagar nada. Nada, lo va a hacer de gratis. Pero contigo, lo que va a proponer es interesantísimo. Mira, para hacerlo breve, es que yo estoy trabajando intensamente en la Academia de Ingeniería. Yo soy presidente de la Comisión de Ciencia, Tecnología e Innovación y estoy encargado del proyecto de generar un centro de promoción de la innovación a nivel nacional. Y ese centro de promoción no lo puede hacer, primero no lo puede hacer la academia porque la academia no tiene nada de fuerza ni dinero ni nada de eso. Eso tiene que ser un proyecto nacional. Lo que puede hacer la academia es sencillamente servir de glue, de goma, de enlace, de vínculo entre las fuerzas que están trabajando para el desarrollo nacional. Y en esa línea es que te estoy haciendo el planteamiento. Yo creo que, por ejemplo, la academia en sí, la parte de ingeniería, cuando son todas las academias, todas las 7 academias ya hicieron un acuerdo con la Universidad Central. Se está trabajando para trabajar en esta vinculación. La Universidad Central, yo estuve hablando con el rector, con Rago, del rector, para ver cómo se integraba para que fueran todas las universidades, o por lo menos las principales universidades, se fueran integrando dentro de este proyecto alrededor de, quizás la academia es el ente vinculante. Por otro lado, la academia ya ha hecho acuerdos con Fede Cámara y ha estado trabajando con la Benancham y otros centros para trabajar con las agrupaciones financieras. O sea, la idea es ir generando los vínculos con las distintas organizaciones. Un punto importante de vinculación es la diáspora. Y yo considero que realmente, y eso lo he planteado acá a Vladimiro y aquí dentro de este ámbito, es el caso del rol de Benamérica dentro de esa integración.
yo creo que deberíamos aprovechar esta circunstancia para ir fortaleciendo los mecanismos de vinculación en ese polígono. No es un triángulo de gobierno, empresas y universidades, sino que es un polígono donde dentro entra la academia desde un punto de vista intelectual, que es donde está todo Vladimiro. Vladimiro estuvo haciendo una presentación en la Academia de Ciencias. Yo estaba allí, también lo vi, perfecto, extraordinario, y todos los planteamientos que hace Vladimiro se irían incorporando dentro de este proceso. Pero no solamente en la Academia de Ingeniería, de Ciencias, está la de Ingeniería donde estoy también, y la Academia de Economía, con quien hay que vincularse. Tú fuiste presidente de la Academia anteriormente, y me encantaría usar ese brinco para convencer a Leonardo de que se incorpore. Bueno, Leonardo está porque él forma parte de las comisiones interacadémicas, pero realmente habría que fortalecer eso. No solamente son referencias, sino tratar de ser un canal de comunicación. No es un canal, es un bus usando tecnología de computación, un bus que una los distintos canales, y dejemos de estar trabajando cosas interesantes, pero en forma desvinculada. Deberíamos trabajar en forma unificada. Y ahí donde me importa mucho, sobre todo con Benamérica, es qué rol juega Benamérica en ese proyecto. Eso va para ti también, Vladimiro, y Sari, y todo lo demás. Ok, ya. Bueno, mira, voy a empezar por el tema. ¿Qué fue lo que me dijiste, perdón, Vladimiro, de la transición para dejar conocimiento e innovación de último? No, simplemente que, dado que todo depende, como tú lo dijiste en tu respuesta Sí, ya anterior, me acordé. de los términos específicos de la transición, Sí. Miren, ¿qué escenario de alta probabilidad piensas tú que no, podemos mire, tener? yo no juego con escenario. Y no juego con escenario porque la verdad ha llegado un momento que uno puede caer en la trampa de estar generando escenarios y evaluar y tendencias y proyectos. Y luego entonces, ¿qué porcentaje le doy a este escenario? Yo no quisiera convertir esto en una persecución de números, por ponerlo de alguna manera, sino también pensar cuál es el escenario hemisférico que nuestros aliados podrían estar de acuerdo. Nosotros creemos que con la identificación del cartel de los soles, el Tren de Aragua, como grupos narcotraficantes y terroristas, pueden dejar a alguno de estos actores como piezas claves de una transición. Yo lo veo muy bajo. Lo digo con toda honestidad, porque si tú has nombrado a Maduro, jefe del cartel de los soles, y al cartel de los soles como organización terrorista extranjera, oye, no sé cómo vas a vender la idea de que se tiene que quedar. Entonces, yo creo que sí, hay presiones, sobre todo de ciertos grupos, tanto económicos como políticos, porque como dice el dicho, los rusos también juegan, y en este caso son rusos de verdad, son cubanos, son chinos, pero sobre todo hay unos intereses iraníes también muy importantes. Entonces, claro que tienen que vender la idea de que sin ellos hay caos. Claro que pueden pagar un anuncio en Nueva York diciendo no queremos, ¿cómo es? Petróleo por sangre, cuando la sangre la han puesto ellos y el petróleo se lo han comido. Entonces, no cabe duda que hay músculo detrás, hay un músculo importante. ¿O es que acaso no lo hemos vivido en estos 25 años que cuando nos parábamos en un escenario a plantear lo que le pasaba a Venezuela, te decían simple y llanamente, no, y tú estabas mostrando datos, números, pruebas de todo, y te decían que no? O sea, nosotros no estamos jugando con gente que juega con banderita, no, o sea, juegan duro y muy duro. Pero yo no creo que ese sea un escenario posible. Por otro lado, yo les digo, nadie va a perseguir a las personas que estén en la administración pública, así hayan sido rojos, rojitos toda la vida. Eso no es así. Eso no es así. Nadie va a perseguir a un ciudadano porque tenga una inclinación política. O
sea, estamos hablando de restaurar una república con libertades ciudadanas. Ahora, una cosa es perseguir un ciudadano de a pie porque tenga una ideología y otra cosa es que nos vamos a hacer ciegos totalmente a, a las cosas que hemos tenido en estos años. Una cosa es justicia. Esto no es venganza. Lo que estamos diciendo, bueno, la gente quiere justicia. Hoy acabamos de escuchar un preso político que ha muerto. ¿Qué hacemos? ¿Cómo le pagamos a esa persona su vida? Y esto es uno. Pero nosotros llevamos 25 años así. Entonces, realmente, yo creo que nosotros tenemos la ocasión de insistir en el escenario que queremos, porque además el enemigo que tenemos ha quedado desnudado públicamente. Entonces, ahora nosotros lo vamos a tapar, ¿no? Déjalo desnudo como está. Entonces, eso es lo único que les puedo decir de la transición. Yo no puedo saber más, no puedo saber más que ustedes. Y en cuanto al área de innovación, con creación de conocimiento, mira, yo puedo llegar a estar de acuerdo en muchas cosas que tú dices, Vladimiro, y yo entiendo el rol de las academias, siempre he pensado que tiene un rol muy particular, en particular en España, yo supe de ese rol interesantísimo hasta como asesor del rey que tienen las academias en España. Lo que yo no veo es a nuestras universidades montadas todavía en ese aparato. O sea, yo estoy de acuerdo en integrar conocimiento a esta dinámica de innovación, pero nuestras universidades tienen también que cambiar. No puede ser que simplemente el objetivo de nuestras universidades pareciera ser graduar, no crear conocimiento, que no es lo mismo que el centro sea la creación de conocimiento que la transmisión del existente. Y nuestras universidades tienen que hacer un cambio profundo si nosotros queremos que esta dinámica sea así. En ese momento yo no tendría problema en ponerlo, o sea, ¿por qué? Porque yo sé que no hay investigación aplicada si no hay básica. O sea, yo no voy a caer en esa tontería que la de mercado es una, que no, 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 no. Investigación es investigación y todo va a ser útil ahora, mañana, no sé cuándo, pero va a ser. Y yo ahí estoy de acuerdo. Pero hay que saber engranar a las universidades en una dinámica donde ellas mismas también sean espacio de generación de conocimiento válido. Y no quiero criticar ninguna investigación, pero yo he estado en un centro de investigaciones y se parecían algunas a la investigación del sexo de los ángeles. Entonces, no quiero criticar, por eso lo dejo en ese término. Pero sí, yo sí creo que, bueno, podemos seguir discutiendo esto, porque para mí esto es vital. A mí me parece que si no hay una sociedad que valore el conocimiento, que asuma que el fracaso es parte del proceso de creación, que elabore y desarrolle todos esos incumbentes necesarios, tanto para financiar, para mejorar lo que se genera, para aplicarlo en el mercado o simplemente para que se desarrolle más en el conocimiento como tal, bueno, pero tenemos que hacer ese esfuerzo. Todavía no estamos ahí. Yo no nos veo ahí, pero sí me encantaría que lo estuviéramos. ¿Cómo hacerlo? No me queda tan claro, porque por eso quizás yo dejé innovación un poquito más integrada a mercado y dejé conocimiento más integrado a lo que llamaríamos, entre comillas, el área de educación. Pero yo estoy abierta, o sea, aquí no hay nada tallado en piedra. Aquí lo que queremos es una sociedad que funcione. Entonces, evaluémoslo. Y profesor Baral, ¿dónde presiono para apoyarlo? Yo creo que las academias tienen un rol medular ahí. Gracias. Excelente, Sari. Sobre lo de la investigación,
me hacía recordar el Instituto de Investigaciones Científicas, el IBIC. O sea, la institución existe para crear tecnología y crear conocimiento. Lo que hay es que activarla, porque está destruido. No sé si es que todavía quede algo de eso. Este, Gonzalo, perdón, un nanosegundo. ujú. Completamente de acuerdo con lo que dice Sari. Incluyamos que hay que modificar a las universidades y que hay que transformar a las universidades para que se pueda hacer eso. A las universidades y todos los centros de generación de conocimiento. Pero Exacto. digamos lo que eso es un cambio necesario para que no sea necesario omitir conocimiento, porque los centros no están en el punto donde pueden empezar a hacerlo. Se acabó el nanosegundo. Ya, sí, no, es un nanosegundo extendido. Sí, yo George, no quiero, sí, de verdad yo quisiera en lo posible que fuéramos cerrando y me disculpo, pero de sí, verdad ya, Mira, ya me van a Falta matar en Jorge. la otra era lo reunión. que iba a decir para que nos hagas una palabra de cierre. Sin embargo, George quiere hacer alguna repregunta. George, tienes un nanosegundo. No, no, muy rápido, Sari. Mira, una de las cosas que es importante que tú mencionaste, con la cual yo difiero, es que no podemos olvidarnos, hay que buscar la manera de cómo rescatar el dinero que fue robado de la República de Venezuela. Nosotros en Benamérica inclusive tenemos una lista desde hace años, no desde ahora, de muchos civiles y militares que se han apropiado indebidamente e inclusive tenemos cantidades que a lo mejor ya no son las mismas porque los habrán gastado, pero O simplemente pues multiplicado. sí, lo han multiplicado. Entonces, sin embargo, Ojalá. un solo caso voy a mencionar, el de Rafael Ramírez. Rafael Ramírez se llevó más de 3, 4 mil millones de dólares y nosotros sabemos dónde está. A ese hay que enjuiciarlo, perseguirlo y tratar de recuperar lo que se robó. Gracias, George. Sari, un gran agradecimiento nos ha puesto en autos sobre el Plan Venezuela Tierra de Gracia, que era el objetivo, es saber una visión completa de qué se incluye dentro de ese plan. Te lo agradecemos mucho en nombre de Benamérica, unas palabras de cierre de tu parte y gracias a todos. No, bueno, muchísimas gracias a ustedes por siempre abrirme esta ventana. Me disculpo, pero esas cosas que se solapan los días, o hay días que no tienes nada, o hay días que tienes todo a la misma hora, y este es uno de esos. Em, yo estoy a la orden en lo que yo pueda, no solo exponer, sino servir de puente, porque como ustedes ven, o sea, hay áreas que yo obviamente no manejo y en las pocas que manejo, pues somos muchos los que participamos y considérenme un puente, por favor, y útil para apoyarlo. Y sobre lo que acaba de decir el señor Kampkopf, bueno, excelente. Yo, otra vez, yo no soy parte del área de justicia, eso entra en justicia y definitivamente eso habrá que hacerlo. A mí, yo he estado más enfocada en el short term, cómo rescatar al país, porque estas cosas de juicios llevan tiempo. Bueno, muchísimas Excelente, gracias. Sari, muchas gracias y Gracias. nuevamente. Sari, gracias.